Bueno, buenos días. Señor les bendiga, mis hermanos. Otra clase más, otro domingo más, hasta el que el Señor venga, como hemos dicho en semanas anteriores. Y hoy vamos a otro estudio dentro de la teología, que es consecuencia, estoy tratando de hacer secuencias de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas vimos amartología, que es la enseñanza o la doctrina del pecado. Y vimos allí que el hombre, desde que nace, desde que es concebido, ya viene con un virus, vamos a decirlo así, que es el pecado, ¿verdad? Y ese pecado determina que hay una necesidad de que el hombre sea salvo. Y hoy vamos a hablar sobre eso, ¿no? Que es dentro de la teología sistemática, se ha clasificado esta parte de la enseñanza, soteriología, ¿no? Vamos a ver de qué estamos hablando. El estudio bíblico sobre la soteriología significa que es la doctrina de la salvación. Pues si el hombre está en pecado, está destituido de la gloria de Dios, está separado de Dios desde el mismo momento en que viene a este mundo, entonces es necesario que tenga un puente, una vuelta o una reconexión con ese Dios, ¿no? Y vamos a ver qué significa primero la palabra, ¿no? Soteriología. Soteriología proviene de dos vocablos griegos, uno soter, que significa salvador, y logos, que significa tratado, estudio, también doctrina, porque la misma palabra doctrina, a veces la gente le tiene como pavor al término doctrina, porque, uy, no, esta gente habla mucha doctrina, pero poco espíritu. No sé si han oído ese tipo de críticas en algunas iglesias, pero siempre la doctrina, vamos a enfocarnos, es enseñanza, o sea, y si una iglesia no enseña, pues está mal. Una iglesia que no enseña sobre la palabra de Dios, entonces es otra cosa, no es iglesia. Puede ser un club, puede ser, ¿no? Pero iglesia no es. Una iglesia que se aboca al estudio de la palabra siempre va a tener doctrina, enseñanza. Amén. De eso se trata, ¿no? Entonces, por lo tanto, la soteriología es la rama de la teología sistemática que estudia la doctrina de la salvación, su necesidad, origen, medios, aplicación y consumación de esa salvación, ¿no? Vamos a un primer punto, que es la necesidad. Ya hemos visto que en las clases pasadas vimos amartología, que es el hombre ha sido concebido en pecado. Inclusive vimos la semana pasada que hay algún pecado que realmente no tiene perdón, o es pecado de muerte. Y ahora la necesidad de la salvación. Entonces la Biblia enseña que todos los seres humanos necesitan salvación. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan salvación? Primero, porque el pecado entró en el mundo por Adán. Y toda la descendencia de Adán hasta el día de hoy está corrompida. No solamente vimos que el hombre está corrompido, sino que inclusive el universo completo está corrompido. O sea, la naturaleza, la creación, se corrompió a causa de ese pecado de Adán, ¿no? Entonces, Romanos 5:2 dice allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate, o sea, ya desde el mismo momento, estamos hablando de una línea, vamos a hablar espiritualmente, es como una línea hereditaria, ¿sí? Hablar en términos más conocidos. Es como una herencia que todo el ser humano descendiente después de Adán recibió, ¿no? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23, ya un pasaje muy conocido. Pero bueno, tú le dices esto a una persona incrédula y dice: pero si yo nunca he hecho nada malo, si yo he sido una persona que vivo conforme a las normas de la ciudadanía, del Estado,
yo nunca he robado, yo nunca he matado. Y entonces se sienten como confrontados cuando tú les dices esto a personas religiosas, porque hay que reconocer que en el mundo, aunque hay algunos que dicen que son ateos, en realidad la mayoría de las personas en el mundo lo que son es religiosas. Sí, y por eso, pero el buenismo, ¿no? Lo que hoy llaman buenismo, de que no, pero si yo soy una persona que inclusive ama a los animales y me preocupo por los animales y muchas cosas, ¿no? Y entonces, no, yo, ¿en qué pequé? O sea, como yo no fui, ¿no? De una vez se autoprotegen y me dicen, no, yo no, en mí no hay nada malo. Porque no conocen estas cosas, ¿no? Entonces hay que tener claro, y siempre que inclusive evangelicemos, aunque esto suene duro a las personas que van a recibir el mensaje evangelístico, cuando nosotros predicamos las buenas nuevas, lo primero que tenemos que decir es, mira, el hombre está en esta condición y necesita salvación. Si no, mira, tú puedes, la persona puede decir, no, yo soy ateo, pero eso no te va a librar de las consecuencias que al final de tu vida vas a padecer. Entonces hay que hacerle ver a toda persona de que necesita esa salvación. ¿Qué pasa? Muchas personas conocen el hecho histórico de lo que una vez se llamó, oye, hubo un hombre que una vez se llamó Jesús y murió en una cruz, pero no entienden la connotación y el gran significado que hay en por qué ese hombre murió en la cruz y para qué murió en la cruz. Eso es lo que a veces nosotros los cristianos no sabemos explicar. ¿Para qué él tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse en una persona llamada Jesús? Eso mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Y ahí empiezan a decir que entonces, inclusive, usted ve personas en la política que dicen que Jesús, eso lo veíamos en mi país, Jesús era un revolucionario. Porque los socialistas se han apropiado de la persona de Jesús para decir que, como el socialista tiene como principio, entre comillas, de que, oye, de la ayuda al prójimo, la justicia social, ¿no? Entonces, no, Jesús era un gran revolucionario, un gran socialista. No entendiendo que, no estás hablando de un hombre común, estás hablando de Dios, hecho persona. ¿Ve? Bien, luego hay otra necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte y todos sabemos que cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto de Edén, ellos no tenían un límite en su vida. O sea, realmente eran personas que podían haber vivido eternamente. Solo que el pecado trajo la muerte espiritual y la muerte física también. Por eso es que hoy todos morimos y tenemos un tiempo en este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado corrompió nuestra propia genética. Nuestra genética o nuestra naturaleza física humana no estaba para dejar de existir, sino que estaba para vivir eternamente. Por eso entendamos ahora por qué es que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos estar llamados a estar en plena comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Y no lo estamos, ¿no? Y dos, teníamos que ser eternos. Con un principio, porque Dios nos creó, pero sin un fin físico y espiritual. ¿Qué pasó? Que el pecado trajo ese fin físico y espiritual. Dejamos de tener comunión con Dios. Efesios 2:1 dice, y Él los dio vida. Fíjense que Él dice, Pablo aquí está dirigiéndose ya a los que están en Cristo. Dice, y Él los dio vida. Bueno, ¿y es que acaso no tenían vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo? No. ¿Por qué? Porque el ser humano, antes del Evangelio, antes de conocer las buenas nuevas, está muerto en sus delitos y pecados, como dice Pablo, ¿no? Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Fíjense que dicen, estabais muertos. Pero ¿acaso estábamos muertos? Físicamente en el momento que recibimos el Evangelio, no. Pero sí estábamos muertos espiritualmente. Y nuestro espíritu necesitaba, nuestra alma y nuestro espíritu necesitaban cobrar vida en comunión con Dios, ¿no?
delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, refiriéndose a ese tiempo en el cual no estábamos en comunión con Dios, ¿no? Romanos 6:23 dice también allí que por causa del pecado entró la muerte. Es lo que habla allí Romanos 6:23. Ahora, hay otra condición. ¿Por qué hay una necesidad de salvación? Porque nadie puede salvarse a sí mismo. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Es que acaso un muerto puede resucitarse a sí mismo? ¿Alguien que está muerto puede a sí mismo impartirse vida? No. Imposible. Necesita que alguien le reanime, alguien le resucite, ¿no? Y estamos hablando, entonces, Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto, fíjense que dice, y esto no de vosotros, sino, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esas obras es porque el hombre no puede ejecutar ningún tipo de obra en la cual él pueda provocarse una salvación o un reenganche con el mismo Dios, sino que necesita que Dios sea el que le imprima esa nueva vida, ¿no? En resumen, la martología o la doctrina del pecado establece el fundamento, por eso es esta continuidad, ¿no? Que esta doctrina está enlazada con la que ya vimos. Sin pecado no habría necesidad de salvación. Esto es algo que el mundo no entiende. El mundo no entiende de que vive en pecado, de que vive separado de Dios y que necesita un Salvador. Y precisamente cuando evangelizamos, eso es lo primero que tenemos que dar a entender. Mira, estamos separados de Dios y necesitamos reengancharnos con Dios. ¿Cómo? Necesitamos, 1, de la palabra, 2, del Espíritu Santo. 2 elementos que son los únicos que pueden hacer volver a la vida espiritual del hombre y reconectarse con Dios. Ahora, nosotros, ¿qué somos? Simples instrumentos de Dios cuando evangelizamos. No es que nosotros somos los que impartimos la vida, no. Sino que por medio de la predicación de la palabra que hacemos nosotros y la presencia del Espíritu de Dios, en el momento indicado, en el tiempo de Dios, Dios puede dar vida a seres humanos que reciban la predicación del Evangelio. Amén. Vamos a la siguiente. Fundamento de la salvación o la obra de Cristo. O sea, sin la obra de Cristo, por eso es que es importante que el mundo y nosotros mismos los cristianos, porque a veces no la tenemos como clara. Estamos en la iglesia y todavía como que no entendemos el orden, cuál es ¿no? Pero el fundamento de la salvación es la obra que hizo Cristo. Todo. Su ministerio, su vida, su muerte y su resurrección. O sea, todo, por completo. Desde que Él vino, su vida ministerial y todo lo que Él... Por eso hay estas fases que le estoy poniendo aquí. La soteriología gira en torno a la persona y a la obra de Jesucristo. Primero, la encarnación. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Se encarnó en la persona de Jesús. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vivimos su gloria. Claro, él fue discípulo de Jesús. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para identificarse con nosotros sin dejar de ser divino. O sea, Él se identificó como persona, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Por eso su gran conflicto con los que eran religiosos como los fariseos, los escribas, porque decía, pero si este se hace Dios, ¿quién es este para estar dando perdón de pecados? ¿Quién es este para hacer las obras que Él hace? ¿No? Luego, una vida perfecta. Una vida perfecta, ¿por qué? Porque Él fue el único que pudo cumplir la ley. Vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. O sea, lo que debió haber hecho Adán, tuvo que venir Él, Jesús, Dios,
a cumplirlo. Una vida perfecta, requisito de Dios, de las demandas de Dios. Vivió sin pecado, cumpliendo la ley que nosotros no podíamos cumplir. Hebreos 4:15. Vamos, no lo tengo aquí. Vamos a Hebreos 4:15. No lo tengo en los apuntes. Vamos rápidamente. Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. O sea, él tuvo que experimentar, no quiere decir que él no estuvo sujeto a tentaciones. Recordemos cuando él estuvo en el desierto, que fue tentado, ¿o no? ¿Y qué pasó? Venció la tentación. Bien, entonces, él tuvo que vivir lo que Adán no pudo cumplir. Después, pero, ¿qué pasa? Que la justicia de Dios demandaba un sacrificio. Algo que justificase, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces tiene que haber alguien que sea sustituto, que sea un sacrificio, o sea, Dios demanda un sacrificio, ¿no? Y es la muerte expiatoria de Jesús, alguien que cumplió la ley y cumplió con la demanda de justicia de Dios con respecto al pecado, porque la paga del pecado es muerte, lo que dice Romanos, ¿no? Entonces murió en la cruz con sacrificio sustitutivo. Y vamos a Isaías 53, 4, 6. Dice: ciertamente llevó que nuestras infidelidades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones fue molido. Nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Amén. Pero era necesario. O sea, no había remisión de pecado, no había manera de que el pecado o la justicia de Dios por causa del pecado fuera satisfecha si no pasaba esto, que era la muerte expiatoria de Jesús. Pero una cosa que le daba un sello de confirmación de esa justicia es que él tenía que vencer a la muerte. O sea, porque recordemos, por causa del pecado entró la muerte en el mundo. Entonces ahora había que vencer a la muerte. Por eso está el hecho, no solamente es que murió por nuestro pecado, sino que también venció a la muerte en su resurrección. Y garantizó, es como una garantía de esa justicia, refrendado. Está bien, cumplió. ¿Por qué? Porque volvió a la vida. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la única forma de que el hombre fuese justificado no es solamente que él muriese, sino que él venciera la muerte, resucitase, por el mismo poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que fue el Espíritu Santo el que obró eso allí, el poder. Ahora, Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. O sea, que esa ascensión, porque ahora hay otro hecho también, que es que una vez que resucita también asciende y se sienta en el trono, a la derecha del Padre, dice la Escritura. Entonces, ¿qué hace allí? Él intercede por nosotros. Por eso en Hebreos 7:25 dice lo que acabo de leer: por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, estamos hablando de que es una salvación que está ahí dispuesta, está ahí disponible, de generación en generación en generación, por los siglos de los siglos, hasta que el mundo tenga un fin, porque él definitivamente el mundo va a ser juzgado.
Va a haber un momento en que Dios dice, bueno, se acabó el tiempo, ¡pum! Pero entre tanto, no viene ese juicio final, Él perpetuamente sigue, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, sigue salvando seres humanos por estas razones. Porque se encarnó, porque tuvo una vida perfecta, porque tuvo una muerte expiatoria, porque resucitó y porque ascendió y está en intercesión por todos aquellos que Él, antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, escogió, predestinó, ¿no? Para salvación. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son esos? Ahora vamos a ver los aspectos de la salvación según la Biblia, ¿verdad? La salvación es un proceso integral que abarca pasado, presente y futuro. Esto tiene que ver con algo que está contenido en Romanos 8 y que los teólogos le llaman la cadena de salvación, que dice a los que antes llamó, a estos, ¿verdad? Seleccionó, llamó, glorificó, al final los glorifica. Toda esa cadena de salvación, ¿no? Los llama, los regenera, ¿no? Los santifica hasta que los glorifique, ¿no? Romanos 8. Entonces, como es un proceso integral que abarca pasado, presente y futuro, existe, claro, por supuesto, un punto inicial en la vida espiritual del ser humano que recibe el Evangelio, y es el nacer de nuevo. Hay un inicio, nace de nuevo, pero no pasa solamente eso, sino que esa persona después necesita ir siendo santificada, purificada, o sea, es todo un proceso en el cual el Espíritu Santo va obrando en la vida y en el corazón de esa persona, hasta llegar a un cierto punto de madurez espiritual, que va dándole el mismo espíritu, ¿no? Entonces hay unos pasos, ¿no? Justificación, declaración legal, este es el primer término, justificado, ya lo vimos en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Él resucita, ya hay una justificación para empezar a salvar a la humanidad allí, ¿no? Hay un nuevo pacto, recordemos, ¿no? Había un antiguo pacto que estaba consagrado en la ley de Moisés, pero después Él hizo un pacto de sangre que es el que permite la salvación de los seres humanos, ¿no? Declaración legal de Dios por la cual el pecador es hecho justo delante de Él. Romanos 5:1. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todo... Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay otro medio de salvación. ¿Cuál es el problema con otras religiones? Que otras religiones dicen, bueno, sí, Jesús, pero también tal cosa. Jesús más las obras. Jesús más, qué sé yo. Jesús más el libro del Mormón, ¿no? Por poner un ejemplo, otra religión. Porque el Mormón te dice, sí, Jesús, pero esta revelación que tuvo José Smith, el libro del Mormón. No. Solamente Jesús es el que puede salvar. Amén. Y justificar. Porque estamos hablando de justificación. Ahora, hay un evento que es la regeneración, que es el nuevo nacimiento, la vida de Dios impartida al creyente. Que todos sabemos esa conversación que tiene Jesús y Nicodemo en Juan 3, donde Nicodemo aborda a Jesús y le dice, mira, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces, pero está hablando de señales. Y Jesús tiene que interrumpirle y decirle, mira, Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y eso es ¿no? Juan 3, vamos a leer esos dos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. O sea, no puede ver a Dios. No puede entrar en el reino. No hay forma de reconectarse, vamos a decirlo así, con Dios. El ser humano no puede reconectarse si no nace de nuevo. Por eso es que esto no se trata de religión.
Cuando explicamos eso, no, pero es que tú acudes a una iglesia, es igual, ahí hay un pastor, ahí hay un líder. Te dicen, ¿no? Es que los cristianos protestantes es una religión más. No, no es una religión más, es la verdadera religión. Por eso, entender esto, yo siempre cuando entro, vamos a decir, en debate o en controversia con algún católico, sobre todo, o algún testigo de Jehová que alguno he tenido la oportunidad de conversar, siempre le digo, pero es que todo está en Juan 3. Tú tienes una Biblia, yo siempre le digo, tú tienes una Biblia, búscate Juan 3. Léete el pasaje de Jesús y Nicodemo y luego hablamos. Yo, para no perder el tiempo a veces, porque es que para no entrar en discusiones, simplemente le digo, ¿tienes una Biblia en casa? Léete Juan 3, ahí hay una historia de Jesús y Nicodemo. Y luego, cuando leas eso, si quieres, ven a mí y hablamos. Y empezamos a disertar sobre esa conversación que tuvo Jesús y Nicodemo. Porque la clave del Evangelio está, vamos a decir, para mí, yo como creyente, lo veo así. Es una opinión personal, no es algo, pero yo creo que el corazón del Evangelio está allí, en Juan 3. Jesús y Nicodemo. Esa es una realidad. O sea, el hombre necesita ser regenerado, necesita ser salvado. Por eso, si hablamos de salvación, un pasaje, si usted quiere hablarle a alguien de salvación, recomendable, Juan 3. El encuentro de Jesús y un sacerdote. Porque fíjense que al final, en esa conversación, Jesús le dice, estamos hablando de un hombre que supuestamente conocía las Escrituras. Y Jesús tiene que decirle, eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Ya ahí es lo mismo que pudiéramos decirle a cualquier religioso en el mundo. Eres maestro en tu iglesia, eres tal, y no conoces estas cosas. Eres mormón, eres tal, pero no conoces estas cosas, no sabes esto. No entiendes que necesitas un Salvador. A eso me refiero. El punto es ese. Luego, hay una condición, y es que como estábamos separados de la gloria de Dios, para volver a ser hijos del Padre, necesitamos ser adoptados. Y es este concepto de adopción. El creyente pasa a ser hijo de Dios, adoptado como hijo de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos 8, 15 al 17. Dice, pues, ¿no habéis recibido el espíritu de qué? De esclavitud primero. Para estar otra vez en temor. O sea, aquí Pablo está afianzando al creyente diciendo, mire, ustedes no han recibido cualquier espíritu. Ya ustedes no están en esclavitud. Para estar otra vez en temor. ¿Temor de qué? Temor a un juicio de Dios que nos condenaba. Porque estábamos en pecado. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, ya has sido adoptado. ¿Entiende? Que ya, si tú tienes entendimiento de que has sido regenerado, de que tú has cobrado vida, que tienes una vida espiritual, tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios. Que has sido adoptado como hijo de Dios. ¿No? Luego de que has sido adoptado, has recibido esa carta de adopción, vamos a decirlo así. Sucede algo, y es que hay un proceso de santificación. Que eso va desde el momento en que eres regenerado hasta que partas con el Señor. Y no necesariamente va a ser concluido. Yo esto lo he hablado en otras ocasiones. ¿Qué nivel de santificación tiene que tener la persona para que parta con el Señor? Eso es imposible. Siempre en el momento, ya sea que muera o ya sea que venga el Señor y sea arrebatado, algún grado de santificación vamos a tener, pero nunca va a estar completado, vamos a decirlo así. ¿Sí? Pero hay algunos hermanos a veces en la iglesia que dicen, oye, tú tienes que estar perfecto. Es que estás en un proceso de santificación. Hay algunos hermanos que no vamos a poner el ejemplo del hombre en la cruz junto a Jesús. Ese hombre no se bautizó, que es un sacramento, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese hombre en la cruz creyó. ¿Tuvo tiempo de ejercer un tiempo de santificación? ¿El ladrón en la cruz? No.
Sin embargo, Él está en el reino de los cielos, ¿o no? Por eso les digo que es necesaria, sí es importante la santificación, ojo, no es que no vamos a estar preocupados por santificarnos, pero recuerden una cosa, esa santificación no va a suceder si no te acompaña el Espíritu Santo. Si tú lo que tienes es una religión y tú te estás engañando a ti mismo creyendo que tú eres creyente, pero no eres, o sea, por eso te digo, tienes que estar consciente primero de que tú has sido justificado, de que tú crees en el sacrificio de Jesús en la cruz. Segundo, que tú estás seguro que has sido regenerado. Y por supuesto, si has sido regenerado, pues tú tienes una carta de adopción y te sientes hijo de Dios. Entonces, por supuesto, el Espíritu Santo, y tú sabes que tienes el Espíritu Santo, que has sido sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, tú notas que está siendo rearguido. ¿Qué es rearguirte? Está el Espíritu Santo santificándote, porque te está mostrando cosas que estás haciendo que no están bien y te rearguye, te trae o sea, no es malo que nosotros tengamos sentimientos de culpa por cosas que hacemos. No, está bien, porque ha despertado tu conciencia el Espíritu de Dios. Tu conciencia frente al pecado. Y entonces, oye, aquí hay algo que no está bien, yo tengo que corregir. Has vuelto con una conciencia que estaba cauterizada cuando estábamos muertos en delito y pecado, ahora ha cobrado vida por el Espíritu y tiene ahora esa capacidad que viene por el Espíritu, el poder de Dios, de ir corrigiendo cosas en tu vida. Eso es el proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 habla. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios, fíjense, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. Está hablando específicamente de la fornicación, solamente ese específico. La fornicación es todo pecado que tú practicas que hace que sea, porque ¿qué pasa? Un pecado es un adulterio en la unión con Dios. ¿Se entiende eso? Por eso está hablando de fornicación, pero no solamente el acto allí, fornicación es un concepto mucho más amplio que el puro acto de fornicación. ¿Se entiende eso? O sea, eres adúltero frente a Dios porque estás traicionando a Dios si estás en idolatría, si estás en robo, si estás en cualquier otro pecado. Entonces, eso en general es fornicación. ¿Por qué? Porque estás adulterando con Dios. Ese matrimonio que has recibido con Dios, esa comunión que has recibido con Dios, es como una traición en un matrimonio, pues un adulterio. ¿Se entiende? Es eso. ¿Sí? O sea que el concepto allí de fornicación es mucho más amplio de lo que allí aparece como el término de fornicación. ¿Se entiende eso? ¿Entendemos eso? Bien. Ahora, habla de otra cosa que habla ahí en Romanos 8, en la cadena de salvación, lo último es la glorificación. Dice, consumación final de la salvación en la eternidad. Libres totalmente del pecado. ¿Eso será cuándo? Pues cuando morimos físicamente, pasamos a la presencia del Señor. Dice Hebreos 9:27, está escrito que el hombre muera una sola vez y luego eso el juicio. Dice, el juicio ya sea para que pases la eternidad con Dios o el juicio para estar separado de Dios por la eternidad. Pero ya, no hay más chance. No es como en estos días que tuve que confrontar a unos católicos y se sintieron un poco molestos porque yo les dije que no existe purgatorio. No hay ningún lugar intermedio en el cual la persona una vez muerta pueda seguir santificándose o presentando o limpiándose. Por eso os digo que la santificación es un proceso que no se ejecuta por completo aquí en la tierra, sino que una vez que hay un grado de santificación que vamos a tener, ya seamos arrebatados o muertos, vamos a tener un nivel de santificación, pero no hay un nivel, esa santificación no es un nivel perfecto, ya estás perfecto, ya, ahora sí te puedes ir con el Señor. Eso no existe. Cuando hablamos en términos de santificación, ¿ok? Entonces, bueno, yo les decía, mira, o te vas para allá abajo, al infierno, o te vas
No hay términos intermedios. Bueno, se sintieron un poco ofendidos algunos. Pero yo le dije, mire, eso no es bíblico. Si ustedes me demuestran por la Escritura, así como dijo Martín Lutero también a la Iglesia Católica, ahora que estamos recordando también que este es el mes de la Reforma, el mes de la Biblia, ¿verdad? Cuando Martín Lutero fue enfrentado a un juzgado católico, a un tribunal, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Mire, si ustedes no me convencen por las escrituras, de que lo que yo digo es falso, yo no me retracto de lo que creo, ¿no? En términos parecidos, yo no estoy parafraseando algo que él afirmó en un momento en el que él estaba siendo juzgado por la iglesia. Dice, no, si ustedes no me convencen por la escritura, no por la autoridad del Papa, porque ¿cuál era el problema? Que él estaba poniendo en entredicho la autoridad del Papa, porque la Iglesia Católica tiene que el Papa es infalible, cosa que no es cierto. Todo hombre es falible. El único que es infalible es Dios. Y para eso tenemos su palabra. Amén. Amén. Entonces, la consumación final de la salvación en la eternidad, libres totalmente del pecado. Romanos 8:30. A ver si lo tengo aquí. Sí. A los que predestinó, y aquí está, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. O sea, la cadena de salvación. Los pasos que va obrando Dios. Pero esa glorificación, vamos a Apocalipsis 21:4, Apocalipsis 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, hablando ya de ese proceso de cuando se consume el fin de los tiempos, se consuma el fin de los tiempos, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Está ya glorificado. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Punto. Ya estaremos por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Ah? ¿Cuántos no tienen gozo a leer esas palabras? ¿No les viene gozo? A mí me viene gozo. Aleluya. Vamos a la siguiente. Aquí está lo que los teólogos le llaman el orden salutis o orden de la salvación. Es eso que hemos leído en Romanos 8:30 y subsiguiente, ahí en esa parte de Romanos. Primero hay una elección de parte de Dios o predestinación. Eso está donde en Efesios y en Romanos 8:29. Allí son los dos pasajes en la Biblia donde habla de predestinación o donde Dios ha determinado a quienes Él va a salvar. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? La omnisciencia. ¿Sí? Él conoce quiénes han de ser salvos. ¿Sí? Llamamiento eficaz. Voy a leer Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos hablando de un llamamiento. Es imposible que una persona que Dios ha ya visto de antemano, este va a ser mío, se niegue cuando en su tiempo, cuando Dios determine salvarlo. Es imposible que la operación del Espíritu Santo, o sea, esta persona rechace lo que hablábamos la semana pasada sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Es imposible que esta persona sea obstinada y resista al Espíritu de Dios y sus obras, sino que va a llegar un momento, un punto en su vida en el cual la operación del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio va a romper y va a cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Llamamiento eficaz. Por supuesto, la regeneración que ya vimos, que está contenida en Juan 3, también Tito 3:5, voy a leer Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras, no por acciones, no porque yo hice tal cosa, ¿no? Yo hice, tú hiciste, no. De justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
y por la renovación en el Espíritu Santo, el elemento fundamental que hace que el hombre sea regenerado, ¿no? El Espíritu Santo. Y por supuesto la predicación de la palabra. Conversión, porque la regeneración, ojo, esto no es que es un paso, todas estas cosas suceden, pero hay una conversión. ¿Dónde están los pasajes? Hechos 3:19, 1 Tesalonicenses 1:9, dice, y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. O sea, estábamos en una condición cuando estábamos adorando otras cosas, otros dioses, para luego convertirnos y servir a un Dios que es vivo, no una religión, ¿no? Justificación, que ya vimos, ¿verdad? Dios declara justo al pecador por la justicia, no por él, no por los hechos de él, sino por qué? Por la justicia de Cristo, ¿no? Adopción. Bueno, el creyente pasa a ser hijo de Dios con todos los derechos espirituales que ello implica, ¿no? Santificación, ya leímos 1 Tesalonicenses 4:3, que ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, ¿no? Proceso continuo de crecimiento. ¿De crecimiento a qué? A irnos pareciendo cada vez más a Cristo, cada vez más a Jesús. Eso es la santificación. Irnos pareciendo más. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Al final, Él quiere llevarnos a ser mansos y humildes de corazón. ¿Se entiende? Eso. Ahora, por eso que toda la palabra está amarrada a ¿no? Está entrelazada. Todo lleva a un fin, a un objetivo, ¿no? No hay nada suelto allí. Como muchos dicen, no, pero es que eso, la Biblia la escribieron hombres, te dicen. En muchas ocasiones, sí, hombres, pero hombres inspirados por Dios. Porque todo está entrelazado y todo tiene un objetivo, que es la salvación. Amén. La necesidad de un Salvador que es dispuesto y la salvación de nuestras almas, ¿no? Perseverancia, un término muy importante. Dios persevera a los suyos en la fe hasta el fin. Yo voy a leer, allí aparecen dos pasajes, pero yo voy a leer Juan 10, 28, 29. Juan 10, del 28 al 29. Dice allí, ya vamos a terminar. 18 al 29. Sí, ¿no? Déjame verificar. 28 29, perdón. Bueno, el 27, voy a leer el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, el hecho de que tú perseveres, inclusive es porque Jesús está obrando en ti, día tras día tras día por el Espíritu, ¿no? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí tienes una garantía, pues vamos a decirlo así. Si tú perseveras es porque Dios está obrando en ti. Amén. Perseverancia. Y por supuesto la glorificación, que ya la vimos en la diapositiva anterior, pero aquí simplemente es para que veamos el orden, ¿no? Cómo se van. Ahora, se puede entender que estos tres tiempos, por eso el pasado, ¿qué es? La justificación. ¿Por qué? Porque ya sucedió en Jesús. La adopción ya sucedió, ya realizados en Cristo. Cristo fue el que, una vez que ascendió, empezó a interceder por todos los que ya antes de la fundación del mundo Dios le asignó, ¿no? El presente es la santificación, la perseverancia, la vida cristiana, estar congregándonos, ¿verdad? Eso es el presente. Y el futuro, la glorificación, la esperanza final de todo creyente. Amén. Ahí están los tres tiempos en esa cadena, ¿no?
Elementos de salvación, gracia. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido de Dios, un regalo de Dios. Efesios 2:8, ya lo hemos leído. ¿Sí? Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, ¿no? Fe. Inclusive la fe es un don de Dios. Nosotros no teníamos fe. El ser humano común, cuando está muerto en delitos y pecados, tiene fe, pero fe en cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene fe en la lotería, que se va a ganar el premio mayor. Pero eso no es verdadera fe. Eso es una fe humana. Pero cuando hablamos de fe verdadera, fe real, es esta. La fe que es dada por Dios para que el ser humano crea en ese elemento de salvación que es Jesucristo, su Hijo. Una fe dada por Dios para que el ser humano crea. Hebreos 11:6, sabemos lo que habla allí. Todo un tratado sobre la fe. Efesios 11, ¿no? Arrepentimiento. ¿Por qué? Y esto es lo clave. El ser humano, mientras no renace, mientras no conoce a Dios, mientras no entra nuevamente en una comunión con Dios, como en el huerto del Edén con Adán y Eva, necesita arrepentimiento para... ¿Qué es el arrepentimiento? Un recobro de la conciencia. La conciencia está cauterizada, pero cuando viene la gracia y viene la fe de Dios sobre ti, te das cuenta, wow, pero es que yo estoy mal delante de Dios, ¿no? Es que estoy en deuda con Dios. ¿Cómo me salvo yo de esta? Ahí está Cristo a tu disposición. Amén. Arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? En griego, metanoia, que muchos lo dicen. Cambio de mente y de corazón respecto al pecado. Respecto a que ahí empiezas a entender lo que verdaderamente significa el pecado y cómo el pecado de verdad te separa de Dios. Y tú no quieres ya pecar. ¿Pero es por qué? Porque has recibido gracia y has recibido fe. Dones de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Allí está el pasaje o el versículo bíblico. Hay muchos, Yo aquí, porque imagínense que yo me pusiera aquí, bueno, pasamos todo un día buscando versículos. O sea, yo cuando hago citas allí, eso no significa que sea la única cita. Hay algunos elementos que sí tienen muy pocas o breves citas, pero hay otros, por ejemplo, el arrepentimiento está a lo largo de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Siempre Dios dice, arrepentidos, volveos a mí. ¿Cuántas veces dice la Escritura eso? Muchas, ¿no? Siempre Dios exhortando a que se vuelvan a Él. Elección, el acto soberano de Dios y su plan redentor. Efesios 1:4, eso sí lo vamos a leer. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió. Pero, hermano, esto se refiere a todo el mundo. A los que van a ser salvos. Sí, porque Juan 3:16 nos habla de que todo aquel que creyere. Que creyere. Hay una condición, que creyere. Pero hay gente que no va a creer. Jesús murió por todo el mundo. Sí, pero lo que pasa es que tú... Mira, vamos a... En un estudio bíblico pasado, yo hablé del significado del término mundo allí, en ese pasaje. De que, o sea, el término mundo en la Biblia no está hablando de que Él murió por todo. Ese es un buen argumento que presentan aquellos que son inclusive incrédulos. Dice, pero si Dios murió por todos nosotros, todos. Tú vas a escuchar en el mundo gente, personas, no cristianas inclusive, que dicen, no, pero es que Dios ama a todo el mundo. Precisamente por eso. O sea, que lo ama. Él lo ama, pero Él tiene un pueblo para sí, un remanente para sí. Pero ahí está condicionado, pero todo aquel que cree, para todo aquel que cree, el que no cree, lo está amando. No, dice ahí mismo, en Juan 3:36 dice, vamos a leerlo, Juan 3:36. 3:36 dice, el que cree, ahí está la condición. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí tienen la respuesta. O sea, está condicionado eso, de que él ama al mundo. Claro que amó al mundo y sigue amando al mundo, ¿no? Ahora, hay unas obras, y Santiago 2:17 dice allí que si tú eres regenerado, tiene que verse un fruto. O sea, si tú tienes fe, muéstrame tus obras, ¿no? Amén. No vamos a leerlo, pero sabemos. Modelos teológicos de salvación. Bueno, la patrística, los padres de la iglesia enfatizaron en la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. ¿Quiénes decían eso? Bueno, una persona como Christos Víctor. En la Edad Media, la Iglesia Católica desarrolló el concepto de salvación mediada por la gracia a través de los sacramentos. ¿Qué pasa? Ahí hay un problema. Cuando tú le agregas a la gracia obras sin que sea consecuencia de la salvación. Por ejemplo, los católicos creen que cuando se bautiza una persona, ellos están salvando a esa persona, y eso no es así. El bautismo no significa salvación, sino que el bautismo es un fruto de que alguien se salva y acepta. Por eso es que el bautismo de infantes no tiene sentido, porque un niño no tiene conciencia de lo que está haciendo en un acto de bautismo allí. Cuando lo bautizan en la pila bautismal, ese niño no tiene conciencia de lo que le están haciendo. Necesita la persona ser adulta, tener raciocinio y conciencia del acto del bautismo. Por hablar de un sacramento, pero ellos hasta el matrimonio, o sea, ellos tienen 7 sacramentos. No solamente el bautismo y la cena del Señor, sino otros más, ¿no? Inclusive la extrema unción, a las personas que van a morir, eso ellos le llaman sacramento, y creen que si le hacen la extrema unción a una persona que está por fallecer, esta persona puede recibir salvación. No, ese acto de extrema unción no va a darle salvación a esa persona. Lo que le va a dar salvación a esa persona es creer en Cristo. Lo leímos ya, ¿verdad? En Juan 3. La Reforma Protestante, por eso, Martín Lutero dijo, la justificación es por la sola fe. Por eso es que la Reforma planteó 5 solas, que son sola fe, solo a Cristo, solo la Escritura, solo por gracia. ¿Sí? Es eso. Juan Calvino también le da énfasis, que era otro reformador, a la soberanía de Dios en la predestinación. O sea, los calvinistas dicen, bueno, que Dios escogió a un pueblo en su voluntad y punto. Y que a otros los desechó, como Faraón. Oye, pero es que eso es duro. No, bueno, pero él lo escogió. ¿Está en la Escritura o no? Arminio, que es otra corriente cristiana, dice que defendió la libertad humana. Esto tiene que ver con el libre albedrío. Y defendió la libertad humana en la respuesta a la gracia. O sea, que el ser humano tiene un libre albedrío para escoger frente a la gracia de Dios, frente a la exposición del Evangelio. Y dice, bueno, yo sigo a Jesús, creo, sigo a Jesús. Era lo que defendía Jacobo Arminio, uno de los reformados, también de la Reforma, ¿no? Y la perspectiva contemporánea, que esta sí está un poco mal, que es lo que estamos viendo y cómo se está desvirtuando la iglesia hoy en día, que es las diversas corrientes del evangelismo clásico, salvación por fe en Cristo, pero con visiones liberales que se ven la salvación más como una liberación social, una liberación psicológica. Empiezan a meter elementos psicológicos a la iglesia, y eso no. Autoestima, que tú tienes que tener buena autoestima, elementos psicológicos. Y hay inclusive teólogos liberales hoy en día que dicen que el libro de Daniel no lo escribió Daniel, que el libro de Isaías no lo escribió Isaías, sino alguien más contemporáneo, que lo que hicieron fue, o sea, ya diciendo que lo que está en la Biblia, poniendo en duda cosas de la Biblia. Cuidado, porque esto va a más, ¿eh? Va a llegar un tiempo, por eso es que tenemos que aferrarnos a lo que, tenemos que creer de verdad que la autoridad, por eso una de las reformas protestantes que era importante es la sola Escritura. O sea, mi autoridad, ¿cuál es mi autoridad? La palabra de Dios, más nada, no los hombres. Los hombres van a tender a equivocarse. Por eso Pablo dice en Gálatas 1, aun si un ángel del cielo descendiese y predicase otro evangelio diferente al que yo les he predicado, sea anatema, sea maldito. Otro evangelio diferente. ¿Qué pasó con José Smith y los mormones? Eso, él tuvo un ángel moroni
les dio una visión y él escribió el libro del Mormón y entonces ellos creen en la Biblia, pero también el libro del Mormón. No, es solo la Biblia. Amén. Es nuestra autoridad. Más nada, la palabra de Dios. Implicaciones prácticas de la soteriología: segura la salvación, ética cristiana. Ya estamos, ahora, porque si sabemos que Dios ha escogido a algunos, eso debe limitarnos a nosotros a dejar de predicar el evangelio. A yo restringirme, bueno, pero si Dios salvó a algunos y a otros no, yo no voy a predicar, porque ¿para qué? Dios, no, pudiéramos pensar eso, ¿no? No. Todo lo contrario. Todo lo contrario, nosotros debemos evangelizar, porque tú no sabes a quién llamó Dios. Tú no sabes cuándo va a explotar esa bomba, vamos a decirlo así. Pero tú sigues predicando el evangelio y sigue orando y pidiendo a Dios por tus seres queridos, porque tú no sabes cuándo va a explotar esa bomba. Hablando en términos coloquiales, ¿no? Estoy hablando en términos coloquiales, pero tú no sabes cuándo va. Y una esperanza escatológica, ¿por qué? Porque sabemos que al final vamos a estar con el Señor. Amén. En resumen, y ya terminamos, la soteriología estudia la salvación como un acto soberano de Dios. Es Dios, es soberanía de Dios. Vimos eso en un estudio bíblico, la soberanía de Dios, uno de los atributos de Dios, la soberanía de Dios en Cristo, que rescata al pecador de la condenación eterna y lo transforma en hijo de Dios, guardándolo en santificación y culminando en la glorificación. Amén. Es el corazón del mensaje del evangelio y la razón por la cual la iglesia existe, mis hermanos. Es la razón por la que existe. Debemos proclamar la obra salvadora de Cristo al mundo. Esa es nuestra meta como iglesia. Proclamar la obra, testificar. Yo voy a terminar en Efesios, y con esto terminamos la enseñanza. Hechos capítulo, cuando Jesús asciende, yo voy a parafrasear. Está en Hechos capítulo 1. Dice allí que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo retornarás al reino? Y le dice: ¿cuándo es que el reino se va a instalar ya, definitivo? O sea, ¿cuándo vamos a vivir en la presencia tuya? Y le dice: a ustedes no les he dado a conocer las sazones y los tiempos, le dice Jesús, de cuándo esto va a suceder, sino que id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? O sea, ese es el reto de la iglesia. No, hay mucha gente que pierde mucho tiempo analizando de cuándo va a venir Jesús. Que si las lunas de sangre, que si las señales, que si el pueblo de Israel, que si el presidente de Israel ahora está haciendo esto, que si van a hacer un nuevo templo en Israel, en Jerusalén, y ahora sí van a construir el tercer templo, ahora sí viene el fin. Mi amigo, nosotros lo que estamos es llamados a proclamar el evangelio. Punto. Eso lo dijo Jesús. Antes de ascender, ese fue el último mensaje de Jesús. Dice, y dar testimonio a las naciones. Den testimonio a las naciones, punto. Esa es nuestra tarea como iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta?